El primer ejercicio que escogí para el calendario de febrero es el siguiente. Si n es un número de 4 dígitos múltiplo de 1000, entonces n sobre 8 es múltiplo de 125. n es múltiplo de 1000, 8 es múltiplo de 125, entonces 8 por 125 me da igual a 1000. 1000 es múltiplo de 1000, entonces sí podemos afirmar de que n sobre 8 es múltiplo de 125. El siguiente ejercicio del calendario de febrero es el siguiente. Determinar el área del cuadrilátero de la ABF. Lo que hice fue sacar BE, que sería este pedazo. Entonces, AE menos AB. Utilicé los datos que tengo. Porque AB, todos sus lados son iguales. Como es un cuadrado, todos sus lados valen 6. Entonces sería 8 menos 6, que me da 2. Luego saco DE, que es como la hipotenusa. Entonces sería, utilizo la fórmula de la hipotenusa de sus catetos. El resultado me da 10. Hago la operación, me da 10. Sigo. Saco FE, que es este pedazo. Para eso utilizo BE, por DE sobre AE. Entonces, B es 2 por 10 sobre 8, lo que me da 5 medios. Pasamos a sacar BF, este pedazo. Entonces, AD, que es este pedazo, vale, es por FE sobre DE. Entonces, 6 por 2,5, esto, que lo simplifica no lo pasé a decimales y me dio 2,5 sobre 10, que es igual a 1,5. Entonces pasamos a sacar CF, que es este pedazo, que pasaría a ser la altura. Entonces CB menos BF es igual a menos 6 a 6 menos 1,5, el anterior resultado, lo que me da 4,5. Entonces, para antes de sacar el área de ABFD, necesitamos sacar el de CDF. Entonces, haríamos base por altura sobre 2. 6 por 4,5 sobre 2, lo que nos daría 13,5. Para poder sacar el área de ABFD, necesitamos sacar ABCD. Entonces sería utilizar AD al cuadrado. Sería 6 al cuadrado igual a 36, lo que me haría ABFD 36 menos 13,5, que su resultado sería 22,5. Este sería el área de ABFD. Este es el ejercicio del calendario de matemático de marzo. Entonces, ¿todos son semejantes los tres triángulos? Justifica. Sí son semejantes. ¿Por qué? Porque todos comparten los mismos ángulos. Todos los ángulos son iguales. ACA, CAB comparte lo mismo que GDF. GDF comparte lo mismo que DEP. Entonces, todos tienen lados proporcionales. AB, FD, DG, DE. Todos terminan siendo iguales. Este es el segundo ejercicio del calendario de febrero, el calendario matemático de marzo. Entonces, sacar el pentágono regular tiene 108 de ángulo. Los pentágonos regulares tienen 108 de ángulo y los equiláteros son 60 grados en sus ángulos. Entonces, determinar los ángulos de BDF de este triángulo. Entonces, lo que hice fue sacar FD, que es un triángulo isósceles. Este es un triángulo isósceles. Entonces sería 60 más los 108 sería 168. Entonces pasamos a tener EF, que es igual a ED, lo que pasaría a ser lo mismo que FD, que es isósceles, como ya lo dije. Entonces EDF es 180, porque el ángulo de un triángulo isósceles es 180 menos 168 sobre 2, que me da 6. Entonces BDF es 60 menos 6 menos 6 menos 6, porque menos 6 por este ángulo, que me da 48. Entonces ahora ya podemos sacar el ángulo de BDF, que sería hacer 180 del isósceles menos los 48 sobre 2, que me daría 66. Y este sería hacer el ángulo de